Bienvenidos a su podcast Germinar y Grow, capítulo 1. Con este primer podcast, Germinar inicia un proyecto con la finalidad de difundir experiencias, opiniones de expertos y temas relevantes del estrés vegetal. El día de hoy hablaremos sobre el estrés vegetal y para ello contamos con un gran invitado, experto en el tema, el ingeniero Luis García Dávila, coordinador general del Grupo Cosmocel. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Herbert. Gracias por lo de experto. No creo, pero vamos a intentar. Muy bien, Luis. Vamos a iniciar con la pregunta obligada. ¿Qué es el estrés vegetal? Bueno, sí, efectivamente es la pregunta obligada y yo creo que para decirlo abiertamente, pues el estrés vegetal no es distinto de cualquier otro estrés. Y como concepto, pues el estrés se refiere a la fatiga de cualquier, sea material, ya sea biológico o no biológico. Entonces, realmente el estrés se refiere en términos generales a cualquier gasto de energía que hace un organismo, hablando ya de cuestión biológica, para poder adaptarse y defenderse de su entorno. Y esto lo lleva a un incremento de su tasa respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que para poderse adaptar y defenderse de ese entorno, tiene que gastar energía. Y para eso eleva su tasa de respiración. Entonces, este estrés puede alcanzar 3 diferentes niveles, que es lo que se conoce primero como eustrés, que es cuando realmente son adecuaciones que entran dentro de, vamos a decirlo así, la normalidad, ¿okay? Pero después viene ya donde hay un gasto ya metabólico importante, pero que lo puede dominar. Es decir, que no le genera una afectación mayor, que se le conoce como estrés basal. Y después viene ya la parte donde ya hay daño, un fuerte daño, un gasto de energía excesivo. Si recordamos, cuando uno respira hace un gasto de oxígeno importante y por eso se le conoce como estrés oxidativo. Si al haber una entrada de oxígeno, una respiración alta, empieza un proceso de oxidación alto. Por eso se han puesto de moda mucho los antioxidantes. Entonces ya cuando llegamos a esa última parte donde ya hay muerte por un daño oxidativo muy alto, se conoce como distrés. Ahí ya no hay retorno, ya no hay vuelta a la normalidad, ahí hubo ya un daño. Daño irreversible. Es correcto. Una pregunta para cultura general. ¿Qué quiere decir estrés? Bueno, estrés viene del latín stringere, que quiere decir apretar. Entonces esto es apretar, vamos a decir que es cuando se somete a fatiga a cualquier elemento, sea un material o sea un organismo. Es correcto. Sí. Los agricultores, ¿cómo identifican que una planta está siendo víctima o está siendo sometida a condiciones de estrés? Normalmente, tanto el agricultor como el agrónomo, la única manera de identificar el estrés es a través de lo que vemos, del fenotipo, es decir, de la forma, ya sea tamaño o estructura o arquitectura de la planta. Esto, un agricultor que por mucho tiene una capacidad de visión mayor que a lo mejor nosotros los agrónomos, pues lo ve con hojas pequeñas, aborto de flores, aborto de frutas, o de una planta que no entra dentro de la arquitectura típica de lo que él conoce como una planta de alta producción. Tallos delgados, etc. Normalmente así se percibe el estrés. Exacto. Muy bien. ¿Qué factor abiótico se puede considerar más estresante en las plantas? En base a mi experiencia, Herbert, yo te puedo decir que el más estresante es el estrés hídrico o el más común. La planta definitivamente tenemos, y creo que es un concepto más actual de lo que es la nutrición. Siempre consideramos al agua como algo que no entra dentro de los nutrientes, cuando es el nutriente tal vez número 1, ¿sí? Lo que es agua, aire y luz. Entonces, la planta responde a esos 3 factores de manera muy intensa. Pero el aire, pues, pudiéramos decir que no es tan limitante porque existe en abundancia. La luz, salvo que la sometiéramos a una oscuridad casi total, sería estresante, pero el agua sí. El agua, una falta de lluvia, un mal manejo de riego, un suelo compactado, un suelo salino, nos va a meter a un estrés hídrico. Entonces, sí es el más común, hablando dentro del entorno que enfrenta la planta.
Y como segundo, en mi experiencia, y casi yo les puedo afirmar que así es, se puede pensar que es la temperatura, el aire. No. El estrés número 2 y que tiene que ver mucho con el manejo que estamos comprendiendo hoy es la aplicación de pesticidas. Las pesticidas de materiales que la planta no reconoce como algo natural y que sí le impactan de manera importante. Entonces se ha medido ya con el sistema que hablaremos más adelante, el sistema de Innovare que está desarrollando Germinare, se ha medido el efecto del estrés a través de este tipo de prácticas que hacemos indiscriminadamente. Entonces, la segunda variable importante causante de estrés, efectivamente, es la aplicación y manejo de pesticidas. ¿Puede el estrés vegetal generar más vulnerabilidad o enfermedades en las plantas? Totalmente. Mira, recientemente, y digo recientemente, hace 10 años, algo así, mucha investigación que se hace para el estrés y cuestión metabólica en seres vivos. De hecho, esto viene de la parte animal y humana y se verifica en las plantas. La planta tiene realmente dos motivos en los cuales gastar su energía, dos motivos en los cuales invierte su energía. Uno es para crecer y desarrollarse y otro para defenderse. No hay más. De hecho, hay dos rutas metabólicas conocidas hoy, que es la TOR y la SNRK1, que son dos proteínas quinasas que lideran estas respuestas en la planta. Entonces, cuando una planta utiliza su energía en la defensa, obviamente dependiendo de la cantidad y tipo de reserva energética que tenga, pues se va a volver más vulnerable a cualquier... Se está desgastando. Se está desgastando y eso en cualquier ser vivo, pues te vuelve más vulnerable a un factor tercero que detecta esa vulnerabilidad. Esto no es una casualidad. Como bien dice el dicho, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Es un dicho muy sabio. ¿Por qué? Porque el patógeno o el insecto detecta perfectamente esta vulnerabilidad en la planta. Han convivido millones de años estos organismos. Y dependen de ellos. Entonces, definitivamente que esta condición de estrés, pues, pone una altísima vulnerabilidad. Muy bien, gracias. Ante la importancia del manejo del estrés vegetal, ¿por qué nace Germinare? Pues precisamente por eso era un área que Cosmocel veía como un área de oportunidad para especializarse, para hacer productos y desarrollar conocimiento científico en un área que es muy particular y en la cual se conocía muy poco, a pesar de que todo el mundo habla del estrés. Pero tiene componentes muy, muy específicos y muy profundos dentro de la parte de la fisiología vegetal. De hecho, el estrés es hoy un área muy especializada en la fisiología vegetal, si la vemos como tal. Y si entendemos a qué se refiere la fisiología, en términos muy sencillos, su función es tratar de explicar cómo responde un organismo, en este caso la planta, ante su entorno, ante el ambiente en el que convive. Y el ambiente puede ser desde cuestiones climáticas, patógenos, el mismo ser humano, animales, etc. Y dentro de esos patrones de respuesta, pues obviamente está la parte, como lo dijimos al principio, pues esa parte que es el estrés como una necesidad para adecuarse a su entorno. De hecho, si volvemos a la primera pregunta, muchas veces nosotros percibimos al estrés como algo malo, pero el estrés no es algo malo. Es necesario, efectivamente. No es ni malo ni bueno, es necesario. Es necesario para poder sobrevivir y poder transitar en la vida para cumplir con todas nuestras fases de crecimiento y desarrollo. Correcto. Nuestro ciclo vital, efectivamente. Así es. ¿Qué estrategia usa Germinare para manejar el estrés vegetal?
Pues al inicio fue un conocimiento científico básico y el desarrollo de productos muy enfocados hacia la parte del estrés. Y con el tiempo se vino desarrollando muy bien un esquema de medición del estrés oxidativo y después de su correlación con lo que es la fisiología de la planta, que es el sistema Innovare, que basa en los últimos hallazgos o vamos a decir investigaciones en la parte del estrés para poderlo medir y poder tener idea del gasto energético que está haciendo la planta, hacia dónde está moviendo a la planta. Entonces se correlacionan muchas variables para poder decir al agricultor antes de que un evento suceda cuál es el nivel de estrés y hacia dónde está conduciendo la vulnerabilidad de esa planta, si es hacia factores bióticos o abióticos. Entonces, la estrategia que estamos siguiendo en Germinare, pues realmente es un paso adelante de lo que se venía haciendo, que es lo que bien mencionabas, Herbert, hace un momento, de cómo un agricultor identifica. Entonces ya es pasar de lo estrictamente visual o una medición directa en planta fenotípica a una medición ya más, vamos a decirle así, metabólica, que siguen siendo a nivel todavía de elementos relativamente simples, como es la oxidación o reducción y el pH en el que se está colocando una planta, pero que nos indican con mucha más exactitud en qué punto está esa planta en función de su estrés. Eso. ¿Innovare es una herramienta propia de Germinare? Sí, obviamente se basa en información científica que generada por expertos en la materia, pero la herramienta como tal sí es una herramienta que se ha venido desarrollando en Germinare y que seguirá evolucionando, incorporando otras variables que se van y que se han venido descubriendo a través de las diferentes investigaciones de los investigadores top, digamos, que se están involucrando en esta disciplina. ¿Cualquier agricultor o productor agrícola tiene acceso a Innovare? Sí, claro. Si nuestros compañeros de Germinare tienen a bien contactarlo o el agricultor tiene interés en explorar y beneficiarse de esta herramienta, por supuesto. Y el compromiso de Germinare es, a través de los productos y de las propias metodologías agronómicas que existen hoy en día, resolver esa problemática o aliviar a una planta o fortalecer a una planta en contra. O manejar. O manejar el estrés de una mejor manera. Porque como lo decíamos hace rato, el estrés es inevitable, pero si lo manejas, siempre el organismo tendrá una capacidad o un potencial de rendimiento y de expresión mejor que una planta que no puedes tú compensar ese gasto de energía. ¿Qué mensaje les daría usted a los agricultores o asesores técnicos que nos escuchan respecto a las nuevas tendencias del manejo del estrés vegetal? Pues primero, el que le doy a todos los técnicos que tengo la fortuna de conocer, primero el que estén dispuestos a desaprender, porque creo que hay que desaprender. Para aprender hay que desaprender. No recuerdo bien quién lo dijo, si por ahí alguien lo ve en internet sabrá quién, pero leí por ahí en una ocasión que los analfabetas del futuro no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no tengan capacidad de desaprender y reaprender, porque el conocimiento es una evolución continua y constante. Entonces, nos hemos aquí en Germinare, con este acercamiento a estos investigadores, y vuelvo y repito, no es de un año atrás, 2 años, de hace muchos años que vienen descubriendo estos temas, como mucho conocimiento del pasado hoy ha quedado ya ni siquiera obsoleto, ya no es correcto, o sea, no es la realidad que
que nosotros vemos en el campo y que hace mucha congruencia con lo que vemos los técnicos en el campo y que nos ayuda a entender mejor qué sucede en una planta. Entonces yo les recomendaría primero tener esa apertura de desaprender para reaprender lo nuevo. Hoy ya la mayoría de los investigadores dedicados a la parte de la fisiología no soportan, o más bien no apoyan los sistemas antiguos basados, por decirlo de una manera, en las unidades fertilizantes, por ejemplo. Hoy se basan más en la función de un elemento, más que en cantidad, en el momento en que debe ser incorporado. Eso es lo que está explotando ahora Germinare. Más en términos de no el elemento mineral, claro que se involucra, pero más los acompañantes de ese elemento mineral que ayudan a que ese elemento vaya a la función que se requiere. Hemos tratado en el pasado de simplificar de más las funciones de los elementos. Y la realidad es que si hablamos de cualquier elemento, ese elemento se involucra en muchísimas funciones diferentes. Entonces dependerá del metabolito acompañante, vamos a decirlo, del transporte que consiga para llegar a la función a la que la planta los quiere destinar. Si no, nunca alcanzará ese destino, por decirlo de alguna manera. Si no toma el autobús o el avión adecuado, pues va a llegar a otro lugar donde no es requerido. Ahora, la planta es un organismo inteligente que va definiendo y decidiendo hacia qué procesos metabólicos fortalecer o apoyar en función de lo que percibe del entorno, pero también de los recursos con los que cuenta, que irá y tomará la decisión mejor, que no siempre es la que más conviene o que más nos gusta a los técnicos o a los agricultores. Claro. Eso es lo que en Germinare se está consiguiendo, entender un poco más a profundidad esos procesos y desarrollar sistemas como Innovare y productos para poder aliviar y, como bien decías, manejar específicamente el estrés. Es correcto, o sea, no debemos de pensar en la cantidad, sino más bien en la cantidad, en la oportunidad, hablando de oportunidad al momento adecuado y también al conocimiento de la razón de ser de esa aplicación en ese momento. Así es entender, por eso se hace también análisis de suelo y análisis de tejido, pero para entender el entorno que enfrenta la planta y después cómo lo está expresando ya en su metabolismo. Y entonces apoyar esa respuesta. No puedes ir en contra de una decisión que la planta tomó, porque sería ir en contra de su propia naturaleza y de su propia, como bien dijiste, cumplimiento de su ciclo de vida. O sea, la planta decide primero, y eso hay que entenderlo muy bien, para sobrevivir. Esas son las prioridades de cualquier ser vivo: la sobrevivencia, después el crecimiento y después la reproducción. En ese orden de importancia lo tiene. Entonces no podemos nosotros pretender que una planta se reproduzca si está en riesgo su vida. Entonces más bien es, como bien lo está haciendo el sistema Innovare, vamos a apoyar a la planta para que sobreviva de mejor manera y esa parte, ese momento, no termine tan desgastada, como lo dijimos en la primera fase, no llegue a ese nivel de distrés donde ya hay muerte o donde ya hay un daño irreversible. Es por eso que es bien importante identificar esas fases del estrés para nunca permitir que llegues ahí. Eso es el enfoque del sistema Innovare de Germinare. Identificarlo desde la primera fase que dijimos, que se llama eustrés, donde ya hay un estrés basal, o sea, muy pequeño, ya hay algo, ya te está avisando la planta. No dejes que llegue al nivel de muerte celular o de daño irreversible. Que ya no hay marcha atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ahí ya perdiste productividad, calidad, o hasta la vida misma del organismo. Es correcto, ingeniero García. ¿Algo que quisiera usted agregar? No, pues simplemente invitar a todos los que nos escuchan que se acerquen con el equipo de Germinare. Realmente los conceptos nuevos que se tienen son muy valiosos para
esta nueva tendencia en la agricultura, esta nueva tendencia que nos lleva a hacer agricultura más sustentable o se le puede llamar si quieren regenerativa, donde lo que se pretende es maximizar el potencial de rendimiento de los cultivos con un uso sumamente racional de los recursos, obviamente con alta rentabilidad. No puede existir una agricultura sustentable o regenerativa si el agricultor no obtiene beneficio o ganancias económicas. Entonces, invitarlos para que se acerquen. La verdad es que es un trabajo bastante innovador, como dice el nombre, innovare, y que de altísimo beneficio. Muy bien, pues agradecemos mucho la participación del ingeniero Luis García, y Germinare agradece la atención de todos los que el día de hoy nos escuchan. Les pedimos que sigan atentos a nuestros siguientes capítulos, en donde estaremos dando a conocer a través de nuestras diferentes plataformas temas relacionados al estrés vegetal. Muchas gracias. Gracias a todos.